Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy continuamos con la experiencia número 1 y desarrollamos la actividad número 2 para cuarto año de secundaria, titulada Promovemos el cumplimiento de las normas sobre discriminación. Competencia: escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Propósito: promover el cumplimiento de las normas de convivencia social sobre discriminación a través de una carta a nuestras autoridades. Recordemos la pregunta de esta experiencia. ¿Qué argumentos nos permitirían proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es planificar, escribir y revisar nuestra carta que busca promover el cumplimiento de normas de convivencia social sobre la discriminación. Recuerda, en esta actividad realizaremos todos los pasos para producir un texto. Para asegurar que hagamos bien el proceso de producción de textos, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. Como podemos observar, en esta lista de cotejo encontramos 4 criterios que guiarán nuestro proceso de producción de textos. Reconocemos actitudes discriminatorias a partir del caso de Luciana y Quillari. Leamos un suceso que ocurrió en un colegio del país. Luciana y Quillari querían participar de un concurso de danzas y además de bailar las payas del corongo desde muy niñas, aprendieron festejo. Uno de sus compañeros dijo: ¿esas dos saben bailar festejo? ¡Ja, ja, ja! Regresen a su identidad andina. Dejen el festejo para Jonás y Mercedes. Se nota que con ese colorcito dominan bien los pasos. ¡Ja, ja, ja! Max y Ezequiel también querían presentarse a concursar con Chakshas. ¿Chakshas? ¿Ustedes? ¡Ja, ja, ja, ja! No se pasen, saquen el cajón de una vez y sacudan todo el esqueleto. Al escucharlos, el profesor les llamó la atención a las chicas y los chicos que estuvieron burlándose. Es normal que sepan bailar festejo, pues, profe. ¿No ve que son de Chincha? ¡Ja, ja, ja, ja! Es solo una broma, profe. No se moleste. Además, el que se pica pierde. A partir del caso leído, respondemos las siguientes preguntas. ¿Has presenciado actitudes o escuchado comentarios similares? ¿Qué hiciste? ¿Cómo crees que se sienten las personas que las reciben? ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? ¿Has recibido comentarios discriminatorios u ofensivos? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué opinas de que algunas personas tengan actitudes discriminatorias y les parezca normal? El responder estas preguntas nos permitirá adentrarnos un poco más en la temática de la discriminación. Recuerda, como podemos ver, el racismo se camufla sutilmente en nuestra vida cotidiana. Se camufla pero no desaparece. Se puede percibir en las bromas que reciben algunas personas, como sucedió con Luciana, Quillari, Jonás, Mercedes, Max y Ezequiel. En el Perú se discrimina de múltiples modos. Depende mucho del nivel de violencia, desprecio o marginación que se quiere establecer sobre alguien. Y, por otro lado, es transversal a todas las clases sociales. Ten en cuenta que la evaluación del cumplimiento de las normas, las leyes y los lineamientos de convivencia social nos permiten comprender cómo actúan la ciudadanía y las autoridades frente a las actitudes discriminatorias. Ahora, evaluamos los acuerdos y las normas de convivencia social. Como hemos visto, la discriminación la apreciamos en distintos tipos de conductas y actitudes. Son múltiples formas en las que las peruanas y los peruanos discriminan. En el Perú existen diversas normas de convivencia social que plantea el Estado y que debemos respetar porque buscan el bien común. Adicionalmente, diferentes entidades gubernamentales han elaborado lineamientos para que desde diversos espacios erradiquemos la discriminación. ¿Quién debe cumplir estas normas de convivencia social? La ciudadanía. ¿Quién debe garantizar que se respeten estas normas de convivencia social? El Estado. A continuación leamos el resumen de una noticia. En el año 2019 se difundió un video en el que una ciudadana que ejercía sus labores de vigía para el gobierno regional de Arequipa fue golpeada e insultada con una serie de adjetivos racistas por parte de una conductora mientras desviaba el tránsito. Este caso fue archivado por el Poder Judicial en primera instancia. Sin embargo, por gestión de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, en el 2020 se reabrió la investigación en el Ministerio Público para que el Poder Judicial sancione al responsable por delito de discriminación. Como hemos leído, esta denuncia de discriminación llegó al Poder Judicial,
pero la actitud discriminatoria no iba a tener una sanción. Tuvo que intervenir otra institución del Estado, la Defensoría del Pueblo, para que se continúe el proceso y se proceda a sancionar a la responsable del delito. Es así que el Estado, a través de cualquiera de sus instituciones, debe garantizar que se cumplan las normas. Recuerda, en nuestro país tenemos normas, leyes y lineamientos que nos protegen ante los delitos de discriminación. Conozcamos algunos a través del texto, normas de convivencia social para contrarrestar la discriminación. Subrayemos, resaltemos y tomemos apuntes sobre las normas que más llamen nuestra atención. Iniciamos el análisis del texto titulado Normas de convivencia social para contrarrestar la discriminación. Como podemos observar, en la primera parte de las normas encontramos la ley número 28877 y la ley número 26842. Estas leyes creadas por el Estado prohíben la discriminación por raza, religión, orientación sexual, discapacidad, idioma, identidad étnica, cultura, opinión política, etc. Asimismo, podemos encontrar la ley número 26772, en la cual se establece la no discriminación en el acceso al empleo y la ocupación. Continuamos analizando las normas que prohíben la discriminación y ahora encontramos la ley número 27867 y la ley número 27783. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Regional de Lambayeque prohíben todo acto de discriminación y reconocen la igualdad entre los seres humanos. Por último, encontramos la Ordenanza Municipal sobre Discriminación. El Consejo Municipal de Calana, Tacna, prohíbe toda práctica discriminatoria en toda la jurisdicción de Calana y promueve la igualdad de derechos entre las personas. Después de analizar el texto, organizamos la información, elaboramos y completamos el siguiente esquema sobre el texto. Institución, Congreso de la República. Ley número 28867 y ley número 26842. ¿Se cumple la norma en nuestra comunidad por el bien común? Tal vez, porque hay muchos casos de discriminación por raza, religión, orientación sexual, discapacidad, idioma, identidad étnica y condición económica. Institución, Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Norma, ley número 26772. ¿Se cumple la norma en nuestra comunidad por el bien común? Tal vez, porque la mayoría de ofertas laborales exigen requisitos que atentan, excluyen y discriminan a las personas. Institución, Gobiernos regionales y municipales. Norma, ley número 27867 y ley número 27783. ¿Se cumple la norma en nuestra comunidad por el bien común? Tal vez, porque existe mucha discriminación a las personas procedentes de las provincias, en especial de la región andina y amazónica. Recuerda, el Estado como institución garantiza el cumplimiento de las leyes. Todas las personas tenemos derechos y hay un conjunto de normas que el Estado peruano debe cumplir para que detengamos las conductas discriminatorias. Enseguida culminaremos esta actividad con el área de comunicación. Elaboraremos una carta dirigida a las autoridades de nuestra localidad a fin de expresar nuestro sentir cuando no hacen respetar las normas que prohíben actos de discriminación. La carta debe argumentar la importancia del Estado para velar porque nuestros derechos se respeten y se hagan cumplir las normas de convivencia social. Conozcamos más sobre la carta argumentativa. ¿Qué es la carta? Una carta es un medio de comunicación escrito por un emisor remitente enviada a un receptor destinatario. La carta puede ser un texto distinto para cada ocasión, ya que el mensaje es siempre distinto. En ese sentido, solo en parte puede considerarse texto plenamente expositivo. ¿Cuáles son los tipos de carta? Existen cartas formales, informales, familiares y argumentativas. Ahora analizaremos el propósito de la carta y su estructura. Como podemos observar, en la parte superior encontramos la definición de la carta. La carta es un texto funcional que se envía a alguien para contar alguna noticia, solicitar información, invitar, agradecer, felicitar, etc. Asimismo, podemos reconocer su estructura: lugar y fecha, destinatario, cuerpo, despedida y firma. Ahora el texto nos muestra un ejemplo de carta para identificar su estructura. Asimismo, nos muestra el ejemplo de cómo identificar las partes de la carta en el texto. Ahora analicemos la estructura de una carta argumentativa. En la parte superior encontramos el lugar y fecha. Asimismo, el destinatario.
Luego encontramos el cuerpo de nuestra carta argumentativa, en la cual presentaremos nuestros argumentos. Finalmente, la despedida y por último, la firma del remitente. Como podemos observar, hemos identificado la estructura de una carta argumentativa. Ahora estamos listos para iniciar nuestro proceso de escritura de nuestra carta argumentativa. Pero, ¿cómo escribo mi carta argumentativa? Para escribir la carta argumentativa debemos seguir los siguientes pasos. 1. Planificación. 2. Textualización. Y 3. Revisión de la carta argumentativa. Después de estos pasos estamos listos para escribir la versión final de nuestra carta argumentativa. Iniciamos el proceso de planificación de nuestra carta argumentativa. Para eso nos ayudamos del siguiente planificador. ¿Con qué propósito escribiremos? Para promover el cumplimiento de las normas de convivencia social sobre discriminación en nuestra comunidad. ¿A quiénes nos dirigiremos? A nuestras autoridades y toda la ciudadanía en general. ¿Qué ideas o argumentos deseamos compartir con las autoridades de nuestra comunidad? Nuestra carta presentará los siguientes argumentos. Los colegios estatales no ofrecen una educación virtual de calidad. Muchos estudiantes son excluidos del servicio educativo por no contar con equipos de acceso a Internet. No existen las condiciones necesarias para asegurar el bienestar de los estudiantes durante las clases presenciales. ¿Qué registro de lenguaje utilizaremos? ¿Formal o informal? Usaremos un registro lingüístico formal en nivel estándar. ¿Mediante qué medio enviaremos la carta a las autoridades de nuestra comunidad? Enviaremos nuestra carta a través de un vídeo que será difundido en las redes sociales. Después de elaborar nuestro planificador, estamos listos para pasar a la siguiente etapa de la textualización. Recuerda, para desarrollar el proceso de escritura, revisemos el texto con lectores y marcadores textuales. Luego escribimos el primer borrador según las partes de la carta y sin perder de vista nuestro propósito comunicativo, es decir, lo que deseamos comunicar. Empecemos a escribir nuestra carta argumentativa. Pero antes revisemos la información sobre los principales conectores y organizadores textuales. Estos recursos cohesivos nos ayudarán en la escritura de la carta argumentativa. Como podemos observar, existen conectores y organizadores textuales de diferentes tipos. Por ejemplo, para empezar un texto, para iniciar un tema nuevo, para añadir, marcar orden, insistir. Asimismo, marcadores de tiempo, marcadores de lugar, para ejemplificar, para comparar, contraste, concesión. Y finalmente, para establecer resultados y conclusión en nuestro texto. Después de conocer los conectores y marcadores textuales, elaboramos el formato y diseño de nuestra carta. Podemos utilizar este esquema para elaborar nuestra carta. Como podemos observar, en la parte superior ubicamos el lugar y fecha, luego el destinatario, el cuerpo en lo cual presentaremos la postura y los argumentos, la despedida y finalmente la firma. Ahora estamos listos para escribir la primera versión de nuestra carta. A continuación te presento la versión preliminar de la carta sobre el problema de la discriminación. Como podemos observar, esta primera versión se ha elaborado teniendo en cuenta el formato y las ideas presentadas en el proceso de planificación. Ten en cuenta que esta primera versión aún debe someterse a un proceso de revisión para encontrar los posibles errores y realizar las correcciones necesarias. Recuerda, cuando revisemos la primera versión de la carta, pensemos en si las autoridades lograrán comprenderla y en el impacto que podría tener en nuestra comunidad. Iniciamos la revisión de la versión preliminar de nuestra carta. Las siguientes preguntas orientadoras nos ayudarán a revisar la primera versión de nuestra carta. Iniciamos el proceso de revisión de la versión preliminar de la carta. Criterio 1. ¿Se consideran todas las partes de la carta? Como pudimos observar, en la primera versión sí se consideran todas las partes de la carta. Criterio 2. El contenido de la carta brinda argumentos a las autoridades sobre el problema de la discriminación y cómo podríamos prevenirla y erradicarla. Como podemos observar en la primera versión, aún nos falta precisar los argumentos sobre el problema de la discriminación. Criterio 3. ¿Se utilizan conectores para relacionar las ideas? Sí se utilizan conectores para relacionar las ideas. Criterio número 4. ¿Hay aspectos que se necesitan mejorar? Como pudimos observar, nos falta mejorar los argumentos. Después de realizar la revisión de la versión preliminar de la carta, estamos listos para escribir la versión final de nuestra carta. A continuación te presento la versión final de la carta sobre el problema de la discriminación. Como podemos observar, en esta versión final se han levantado todas las observaciones encontradas en el proceso de revisión de nuestra carta. Esta versión final presenta el lugar y fecha: Trujillo, 16 de agosto de 2021. Señor José Ruiz Vega,
Girón Diego de Almagro, 525, Trujillo. Querido alcalde, ante todo, recibe un afectuoso saludo y mis mejores deseos de bienestar para usted. El motivo de esta carta es para hacerle llegar mi más enérgica protesta por los diversos casos de exclusión y discriminación de la que somos víctimas los niños y adolescentes que, en calidad de estudiantes, no contamos con los recursos ni los medios y materiales mínimos para recibir una educación virtual de calidad. En primer lugar, la mayoría de colegios estatales, a diferencia de los privados, no cuentan con una plataforma virtual que permita a los docentes realizar la enseñanza de forma óptima. Esto nos perjudica como estudiantes porque no podemos desarrollar nuestras clases a distancia con normalidad y recibir un servicio educativo de calidad, convirtiéndose en un claro ejemplo de discriminación. Asimismo, un gran porcentaje de estudiantes somos excluidos y discriminados, pues no contamos con los equipos y herramientas apropiadas ni con acceso a Internet. Esta situación ocasiona que muchos de nuestros compañeros se vean obligados a dejar los estudios, perjudicando y poniendo en grave riesgo su aprendizaje y el desarrollo de las competencias en las diferentes áreas. Por otro lado, sabemos que es necesario que se retomen las clases presenciales. Sin embargo, hay una enorme preocupación en nuestros padres y en nosotros mismos por las condiciones de salubridad en la que se encuentran nuestros colegios y por la falta de protocolos de prevención y cuidado de nuestra salud, pues como sabemos existe una superpoblación de estudiantes por cada aula y, mientras no hayamos sido vacunados y no exista un sistema que asegure nuestro bienestar, los estudiantes corremos un grave riesgo de enfermarnos y, en el peor de los casos, perder la vida. Para finalizar, existen muchas otras preocupaciones que nos aquejan como estudiantes, pero estas son las más urgentes. David Rengifo, alcalde escolar, estudiante de secundaria de la institución educativa Los Líderes del Futuro. Como podemos ver en nuestra carta comunicativa, hemos sustentado un problema de discriminación sobre el caso de acceso a una educación de calidad. Ahora enviamos nuestra carta a las autoridades de nuestra comunidad, considerando el medio de comunicación al que tenemos acceso y cuidando siempre nuestra salud. Enviamos la carta a las autoridades de nuestra comunidad. Ahora es momento de evaluar nuestros avances. Nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres. Luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Adecué y ordené mis ideas en torno al tema de la discriminación. Como pudimos ver, nuestra carta sí trató el tema de la discriminación. Organicé y desarrollé mis ideas de forma coherente y cohesionada con relación al tema que escribí. Como pudimos notar, las ideas de nuestra carta sí presentan cohesión y coherencia. Utilicé recursos cohesivos, conectores textuales de manera adecuada. Tal como pudimos notar, hemos utilizado conectores de manera adecuada. Reflexioné y evalué la forma y el contenido de mi texto, realicé ajustes a la primera versión, hice correcciones y remití la carta a las autoridades de mi comunidad. Haciendo un análisis del proceso, aún nos falta enviar nuestra carta a nuestras autoridades. ¡Felicitaciones! Hemos promovido que se cumplan las normas de convivencia social sobre discriminación en el país a través de una carta enviada a las autoridades de nuestra comunidad. En la siguiente actividad deliberaremos sobre el problema de la discriminación. Recuerda, estamos sistematizando nuestros aprendizajes para luego proponer soluciones en nuestro proyecto participativo. Espero que estas orientaciones te permitan combinar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!